Mira cómo doy vueltas al mundo. Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo estáis? Aquí arranca Fundadoras, el podcast de Female Startup Leaders en el que entrevistamos y pasamos un buen ratito, ya lo sabéis, a las fundadoras de las startups más innovadoras de habla hispana. Lo primero es lo primero, como siempre, gracias Google for Startups, nuestro patrocinador principal, nos apoya en esta segunda temporada y la hace posible junto con nuestro magnífico equipo, todo se ha dicho. También a Lean Finance, que gracias a su servicio de acompañamiento financiero, las startups pueden acceder a financiación que ofrece la línea ENISA. Y ¿sabes, Carmen, que les he estado cotilleando? Y es más, trabajan a éxito, que esto es una cosa que a mí me gusta mucho porque en mi modelo también solemos trabajar así. Y consiguen llevar hasta un 88% de concesiones. Que no sí, las cifras son brutales. Además, acaban de sacar una línea específica para ENISA emprendedoras digitales. Así que también ellos apoyan a la mujer fundadora. Muy bien, bien por Lean Finance. Gracias también, no nos cansaremos de decirlo, a todos los que nos seguís, los que estáis ahí y los que hacéis que esto cobre todo el sentido. Suscribíos, por favor, a nuestros canales digitales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, seguirnos en las redes sociales y, ¿por qué no?, proponednos invitadas próximas para los siguientes episodios que quizá os gustaría también ver y os gustaría escuchar lo que tienen que contar. Dicho lo cual, ya he saludado, pero la vuelvo a saludar. ¿Qué tal estás, Carmen Rivela? Estoy estupenda. Carmen Rivela, que habéis visto, ¿no?, el nexo que he hecho. Carmen Hidalgo está estupenda. Silvia Rivera no sé cómo estará. Silvia, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? Yo muy bien, aquí hoy desde Tenerife. Es verdad que estoy lejos de vosotros, así que lo siento muchísimo. Perdón, pero deseando que entrevistemos a nuestra invitada de hoy. Qué pena, ¿no? Lo sientes un montón, ¿verdad? Qué lástima estar en Tenerife con Sol. Hay que decir que está en Tenerife, obviamente. Yo creo que es el primer episodio en remoto, Silvia, que no estás aquí en el estudio, pero es por una buena causa, porque va a participar en un evento de tecnología en las Islas Canarias, así que, oye, ya está. Causa más que justificada. Carmen, yo tengo muchas ganas de conocer de quién se olvidó la historia esta vez. Pues venga, vamos a por ello. Startups, tecnología, comunidad. Escuchas FSL. Bueno, como el tema económico está hoy candente, vengo a hablaros de Nancy Teeters, la primera mujer en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos. Os pongo en contexto. Estamos en marzo de 1980 y la inflación en Estados Unidos alcanzaba el 15%. El presidente de la Fed, Paul Volcker, con el objetivo de contener la inflación, decidió aplicar agresivos incrementos en los tipos de interés, que subieron y alcanzaron el 20%. En un país con un patrón de consumo como Estados Unidos, una subida de tipo de interés tiene consecuencias directas en las familias, no solo en sus hipotecas, sino también en el pago de sus tarjetas de crédito, el crédito de sus pequeños negocios y sus puestos de trabajo. Aquellas drásticas decisiones, que en su época se tildaron de valientes y recibieron casi todo el apoyo de la Junta de la Fed, causaron un tremendo impacto en la economía de Estados Unidos, que sufrió una aguda recesión. La tasa de desempleo se situó por encima del 10% y decenas de miles de empresas, entre ellas alrededor de 1.000 bancos, quebraron. El sector industrial se vio especialmente afectado, que daba empleo a miles de familias de clase obrera. Sin trabajo y con sus deudas creciendo hasta límites insospechados, esta crisis no afectó a personas que habían vivido por encima de sus posibilidades, afectó a familias trabajadoras que maximizaban sus posibilidades de vivir en aquel entonces. Y digo que recibió casi todo el apoyo de la Junta de la Fed porque hubo una voz discordante. Teeters, una economista liberal y demócrata curtida en plantas menos nobles de la Reserva Federal y que entonces tenía 48 años. Era una economista con una visión de Estado mucho más amplia y que llegó con un argumento innovador que cuestionó las decisiones de Volcker. ¿Sabéis esas personas que solo se rodean de otras personas que les dan siempre la razón? Sí. Pues se acostumbran a vivir sin escuchar voces discordantes y cuando las escuchan sencillamente no les dan crédito. Teeters alertó de que estas medidas tendrían un efecto irreparable no solo en la economía sino en la sociedad. Un elemento que nadie había tenido en consideración. Todo el mundo hablaba de cifras, pero nadie puso en la mesa las consecuencias humanas. Teeters, madre de 3 hijos, comparaba la situación con una tela que se rompe. Están tirando tanto del tejido financiero que se va a desgarrar. Si desgarras un trozo de tela es casi imposible arreglarlo luego, decía la gobernadora de la Fed, para luego concluir: claro que ninguno de estos chicos ha cosido en su vida. Pero Teeters, de ideas firmes y sólidas, no fue escuchada. Tal vez por sus divergencias con Volcker, Reagan no la renovó para un segundo mandato. Sin embargo, su voz se escuchó lo suficientemente alto para que muchos se preguntaran más tarde si había sido evitable causar tanto daño en la sociedad. Teeters siguió con una carrera meteórica, fichó por el IBM como directora de Economía y fue nombrada vicepresidenta y economista jefa de IBM.
Y aquí la reflexión de hoy. La perspectiva social y humana de la economía ha sido liderada tradicionalmente por voces femeninas, que se han desoído sistemáticamente en la historia, con resultados dramáticos para lo que importa en definitiva las ciencias económicas, que son las personas. Por eso es tan importante incluir esta perspectiva en los órganos con poder de decisión y por eso es tan importante garantizar que el poder sea diverso. Estás escuchando el podcast de FSL con Carmen Hidalgo, Silvia Rivela y Esther Molina. Ahí lo deja, Carmen. Siempre en alto, enhorabuena otra vez. Es una sección muy necesaria. Sabes que tienes bastantes seguidores a día de hoy y nos sigues sorprendiendo. Y además estás haciendo de verdad una labor divulgativa muy importante, de verdad. Enhorabuena. Gracias, chicas. Bueno, estoy deseando ya. Sí, ya, además es que te he notado como un poquito más nerviosa de lo normal, ¿no? Sí, estoy y un no poco es para nerviosa. menos. Yo a Silvia también la percibo como con un poquito más de tensión. Vamos a quitárnosla de encima porque nos morimos de ganas de saludar a la invitada del episodio de hoy. Hoy, en el podcast de Fundadoras by Female Startup Leaders, recibimos a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. ¡Bravo! Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy contenta, de hecho, que la ola esta de recibimiento yo vendré más a menudo, ¿eh? Es que nunca sabes dónde puedes acabar, ¿no? A lo mejor a primera hora de la mañana estabas reunida, pues qué sé yo, con cualquier ministro de otro país y de repente estás en un podcast detrás con zapicornios. De maravilla, sobre todo los zapicornios de atrás que me encantan. Sí. Me los voy a poner Menos en mal que te despacho, gustan porque fíjate. no los hubiéramos quitado. No nos dejas, Silvia. Bueno, es que los zapicornios algún día gobernarán el mundo. Un día gobernarán el mundo. Carme, querríamos empezar preguntándote ¿qué hace exactamente la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España? Está bien la pregunta, ¿no? ¿Usted qué Así hace? como para empezar. Bueno, pues en primer lugar, sabéis que es una secretaría de absolutamente nueva creación, que se crea con mi cargo en enero de 2020 y mi labor, en primer lugar, fue diseñar y ahora ejecutar y coordinar la ejecución de lo que es la transformación digital de nuestro país, que incluye desde el plan de digitalización de nuestras pequeñas y medianas empresas, toda la evolución de nuestro sistema productivo y económico hacia la economía más digital, pero también incluye la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, todos los planes de talento y de emprendimiento digital, además de la ciberseguridad y la administración electrónica. Por lo tanto, la transformación más profunda de la economía y la sociedad hacia un mundo que es más digital y que, como consecuencia de esa transformación digital, debe cambiar su paradigma económico, su paradigma productivo y también el impacto en la sociedad. Entre otras cosas, por ejemplo, lo de la Carta de Derechos Digitales que también hemos liderado nosotros, ¿no? Y que hablaremos más tarde seguramente de eso. Asociada a esto, lo más importante ahora, diríamos, la primera fase es diseñarlo, ¿no? Claro. Después ejecutarlo, pero lo más importante es que esto va asociado pues una inversión muy importante gracias a los fondos de recuperación Next Generation, que como consecuencia de la pandemia pues han permitido a nuestro país que esa estrategia que teníamos tenga los recursos para hacerla. Sin la pandemia hubiéramos tenido una estrategia igual de interesante, igual de potente, pero sin los recursos necesarios. Y lo más importante ahora, que es el foco de nuestro trabajo, es ser capaces de ejecutar la cantidad de inversión que tenemos en nuestras manos, que son 3.000 millones por año, por lo tanto directamente la gestión de 12.000 millones de euros y la coordinación de 25.000. Madre mía, es que se dice pronto. Silvia. Carme, siempre preguntamos una cosa, que es ¿cuáles son las métricas importantes o relevantes para ti a nivel empresarial? En este caso, como empresarial no es a nivel país. A nivel país, sí. Yo diría que el dinero no es importante, el dinero es la que te permite conseguir avanzar, ¿no? Y dentro del plan de recuperación la gente pone mucho énfasis en la inversión, el dinero evidentemente nunca en España hemos tenido esos recursos, por eso es importante que esos recursos no los dediquemos a lo coyuntural, es decir, a volver donde estábamos antes de la pandemia, sino al estructural, es decir, aquellos cambios profundos que igual no veremos ni este año ni el que viene, no los veremos en una legislatura, sino que les veremos a 5, 10 y 15 años, porque estamos cambiando todo un proceso de fondo, un fondo de armario para entendernos, ¿no? Los cambios estructurales profundos, pero que si no los hacemos ahora, nunca tenemos la oportunidad de hacerlos. Entonces, las métricas las quiero poner a nivel de impacto. Para mí, las métricas más importantes en este momento son, en primer lugar, una cifra que acabo de venir de presentar, que es la contribución de la economía digital al PIB nacional, que es de 23%, son 170.000 millones de la economía nacional que provienen de la digitalización. Es decir, si fuera un sector vertical, sería el segundo sector de mayor contribución al PIB, solo detrás de la construcción. Por delante del turismo, por delante de la automoción. El segundo, para mí, muy importante, es otro índice, que es el índice DESI, que es el índice de desarrollo de la sociedad de la información en España comparado con el resto de países europeos. Pues bueno, cuando nosotros llegamos el 2020, estamos en la posición 11ª, número 11.
Y en tan solo 2 años hemos pasado a la 7ª. Es decir, hemos subido 5 escalones, siendo el país de los 6 grandes países europeos a nivel económico más digitalizado. Es decir, Francia, Italia, Alemania están muy por detrás de nosotros. Por lo tanto, solo está Luxemburgo, Estonia, países muy pequeñitos con cero impacto económico comparado con España y con menos población y con menos complejidad, ¿no? Tanto estos 2 indicadores son importantes. Y el tercero que me interesa mucho resolver es el nivel de digitalización de nuestras pymes y el nivel de competencias digitales de la ciudadanía. Hemos reducido 8 puntos el gap que había de falta de habilidades digitales en nuestro país. Ya estamos por debajo del 30% de personas que no tienen habilidades básicas. Pero lo más importante, la diferencia entre hombres y mujeres también la hemos reducido y ahora solamente está de 3 puntos. Y la parte que también nos importa mucho es la digitalización de las pymes. Hoy acabo de recibir la cifra que ya hemos repartido 1.000 millones de euros a las pymes españolas en bonos de digitalización. Si lo hacemos bien en las pymes, lo hacemos bien en la economía española. Jolín, yo estaba pensando, ojalá realmente veamos esos cambios dentro de unos años, como estabas diciendo. Yo tengo mis dudas, y soy bastante optimista, pero en este país... ¿Dudas de qué? En este país, iba a decir, y da igual el color político con el que estemos en este momento, damos un pasito para adelante, llegan los siguientes y damos 2 pasitos para atrás. Entonces así es realmente difícil poder avanzar. Y además has dicho otra cosa y me surge otra duda con respecto a la brecha, ¿no? Es verdad que se están haciendo muchos esfuerzos y al final hay resultados en cuanto a reducir esa brecha de género, como decías, entre hombres y mujeres. Y yo cada vez que hablamos de esto me viene a la cabeza, pero ¿qué hay de la brecha digital por edades, claro, con respecto a las personas mayores? Así es. Esto es un temazo, Karma. Es un temazo y voy a hablar de mi libro y te voy a hacer propaganda de algo que no es tuyo, pues que resultamente este tema nos lo hemos tomado tan en serio que dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales hemos lanzado una iniciativa que se llama Generación D, que significa que no hay la generación Z, la X, la millennial. Entonces somos una única generación, la generación D, que es la generación digital. Y tenemos que formar a toda una generación de españoles, desde los niños hasta la gente mayor. Pues bueno, dentro de este plan que lanzaremos una campaña institucional para animar a la gente a formarse, hemos hecho el Pacto por la Generación D, donde estamos sumando las iniciativas privadas, porque a mí tanto me da que te formes por un curso del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, del signo que sea, o porque tal empresa como Google es aquí, pues te hace un curso gratuito o cualquiera. Que la gente se forme. Y tenemos una web que es generaciond.gov, con B de gobierno.es de España, donde están todos los recursos públicos y privados para formarte, con un contador nacional, para que vayamos contando cómo nos vamos formando todos. Y mi idea es hacer los premios de cuál es el pueblo de España que ha formado más abuelos este mes, o cuál es la empresa digital que ha formado más parados, ¿no? Bueno, pues hemos lanzado en Televisión Española un programa que se llama Brigada Tech. Los viernes, en prime time, compitiendo con la telebasura y con la película de la semana, es decir, ahí con todo el descaro, a las 10:15 de la noche, os animo a que lo veáis, que se llama Brigada Tech, que es un programa donde hay 3 ciberabuelas que se recorren toda España viendo proyectos de digitalización y contando desde lo que es el metaverso a la ciberseguridad. Es un ejercicio atrevido, pero pensamos que también se puede utilizar un programa de divulgación y de entretenimiento para empezar a contar lo digital, que siempre va empañado de algo gris, algo aislado, algo de miedo y algo frío, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos a ver ejemplos de digitalización? Son pequeñas cosas para crear un movimiento social, a decir, eso va conmigo, y lo que no puede ser, por favor, tú, Esther, es que tú, siendo mujer y siendo emprendedora, seas pesimista. Si el rasgo de los emprendedores es ser el positivismo, entonces no puede ser que tú pienses que esto va mal, porque fíjate, España ha sido el primer país en crecimiento europeo, 5,5%, por muy encima de la media. Hemos sido el país que ha reducido más a la inflación, 5,8 respecto al 9,2 de nuestros vecinos. Y estamos creciendo cuantitativamente y cualitativamente. Las altas de seguridad social de lo que llevamos de año, el 19% son en tareas, en trabajos digitales y tecnológicos. Por lo tanto, estamos creciendo a nivel cuantitativo, pero también cambiando ese paradigma hacia modelos de mayor valor añadido y profesiones de más cualificación. Sí, yo soy súper optimista, pero soy realista también. No, estás siendo realista, no. Estás haciendo el sesgo cognitivo que dice que cuando tú dices que las cosas van mal, pareces más inteligente. Fijaros en eso. Cuando tú tienes un grupo de personas y dices, ay, pues yo no me fiaría, ¿eh? Yo creo, dices, ay, qué listo ese. Cuando dices, pues va a ir bien, y dices, pues qué ilusa, ¿no? Sí, entonces, realmente hay un sesgo cognitivo y eso es lo que nos está pasando. Fijaros en los resultados trimestrales de este trimestre. Hoy nos despertamos diciendo que la empresa española Puig ha superado todos sus récords de crecimiento, 71% de beneficios este año. Mirar
esto no se cuenta en los grandes titulares, porque vende más la bronca parlamentaria, vende más el tema político, y la gente le hace esa entrevista y dice, ¿usted cómo cree que va la economía de España? Y dices, mal. Dice, ¿pero usted cómo le va el negocio? Muy bien. Entonces, ¿qué quedamos? O sea, si la economía va mal, que es la percepción del externo, pero mi economía va bien, algo falla aquí. Por tanto, es muy difícil, de verdad, en este momento donde nos encanta llenar titulares sobre la incertidumbre, sobre las crisis, sobre todo, defender el modelo de crecimiento y defender que las cosas se están haciendo bien a pesar de situaciones externas que no controlas, no vas a controlar nunca. Lo que tienes que tener es un parámetro pues sostenible de crecimiento, y España está haciendo las cosas bien y los resultados se ven porque las empresas están ganando dinero. Oye, Karma, posiblemente mucha gente no sepa esto, pero antes de esta etapa política, podríamos decir, habías sido cofundadora y CEO de tu propia empresa, de Synergic Partners, una consultora tecnológica especializada en Big Data. ¿Qué te empujó a emprender? Bueno, a ver, yo justamente lo raro es estar en el sector público. Es la primera vez que estoy en una responsabilidad de esas características, aunque he estado pues, en el Ayuntamiento de Barcelona, momento determinado en Barcelona Activa, las incubadoras de empresa ya, y luego también en la etapa de la administración digital en Cataluña. Mi trayectoria básicamente es privada, y después de haber sido CEO de un fondo de capital riesgo y cansarme de invertir en los demás, dijo, ya un momento que igual tenías que invertir tú, ¿no? Lo que pasa es que estaba acostumbrada a cargarme tantos business plans al año que no había ninguno bueno que me aprobaba yo misma. Entonces ya tardé 2 años en encontrar un business plan que yo misma me creyera, ¿no? Digo, si tú hubieras sido el inversor, te lo hubieras creído, pues ahora sí. Claro. Pero fue un momento muy, muy, muy interesante. Fijaros que yo creé una compañía de Big Data en el año 2006. Amazon Web Services nace en el 2006. El primer iPhone se vende en el 2007. Twitter es del 2007, Facebook es del 2007. Es decir, en ese momento yo tuve el privilegio de visualizar el nacimiento de una industria. Claro. Pasé un año en Silicon Valley y vine con toda una cantidad de ideas de poder crear soluciones alrededor de la visión eficaz de los datos. Pero la inspiración me vino el año 2001 en una conferencia de Bill Clinton en Barcelona. En octubre de 2001, justo ha terminado el 11 de septiembre, el 11S, Bill Clinton ya sabía que no sería presidente de Estados Unidos, ya había ganado Bush y vino a hacer la conferencia, y dijo una frase que no me acordé de ella hasta el 2005 y me marcó para siempre. Dijo, teníamos todos los datos, pero fuimos incapaces de verlo. Dice, pero esto no va a ocurrir, añadió, porque a partir de ahora vamos a invertir en una nueva industria que sea capaz de tener la visión eficaz de todos los datos y poder prevenir lo que va a ocurrir. Entonces, estaba hablando del Big Data, de la Machine Learning, inteligencia artificial. Yo, por motivos X, decido tomarme un año sabático y me voy a ver, digo, a ver, eso que dijo Bill Clinton, a ver qué habrá pasado en ese ecosistema, dónde están esos innovadores, en qué están trabajando. Y ahí fue cuando yo vine con todas las ideas. Cuando yo volví a España, yo tenía la idea de crear tecnología, desarrollar tecnología para resolver esos problemas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que me encontraba que nadie era consciente del problema que tenían. En ese momento tú hablabas con todo el IBEX 35 y ningún Chief Data Officer, no existen los Chief Data Officers en ese momento, pero los CTOs, los directivos no eran conscientes de que tenían datos muy malos y están tomando decisiones muy malas porque los datos de entrada eran malísimos, ¿no? Y que el mundo ya iba a pasar de centrado en aplicaciones a centrado en datos. Bueno, yo fui capaz de verlo, creamos una consultora, porque antes de poder vender algo has de ser consciente que el cliente tiene que entender que tiene un problema. Entonces, ¿cómo creo la awareness? Pues voy a la consultora para hacerles ver que tienen que cambiar las estrategias de tecnologías. Bueno, y ahí fue, de hecho, pues yo fui pionera en crear los primeros equipos de datos de casi todos los bancos de este país, las compañías del 35. Entonces, bueno, al final lo vendí en el 2015 a Telefónica, estuve en Telefónica hasta 2018 integrando mi compañía para crear la unidad de Big Data global del grupo, y después me retiré y estaba en sabático y me vino esto. ¡Qué brutal! Silvia. Menudo cambio. Vamos a ver, ¿qué es lo más relevante de aquella época que has aprendido? Bueno, lo más importante que tuve que aprender durante mi época de startup es a resistir, porque yo creé una compañía en 2006 y en 2008 vino la crisis mundial. Claro, cuando viene la crisis mundial del mundo mundial, la crisis mundial Z, esa crisis se lleva por delante todo, y si tú eres una empresa de innovación, de tecnología y de Big Data, inteligencia artificial, que sonaba chino, y en esa época las empresas que estaban en crisis no invertían en innovación, invertían pues, en mantener lo que tenían. Por tanto, hubo 2 momentos donde estuve a punto de perder todos mis ahorros y todo el resultado de más de 20 años de trabajo y volver a empezar desde cero. Estuve a punto, no ocurrió,
pero hubo 2 momentos muy duros donde yo con mi marido, que es cofundador, mi exmarido, nos fuimos a cenar con una tortilla y una botella de champán diciendo vamos a brindar porque mañana igual empezamos de cero. Y eso es lo duro, ¿no? Lo duro que la gente solo piensa en el emprendedor o el startup cuando tiene un éxito y cuando sale todo muy bien y mira que ha tenido éxito, mira, empezó poniendo 10.000 y ha ganado 5 millones. No, nadie se acuerda de la cantidad de veces que has estado a punto de perderlo todo, ¿no? Yo creo que esa resiliencia, es decir, a pesar de todo, tú sí adelante, es lo que marca más, yo creo, lo sabéis vosotras muy bien, la vida de un emprendedor. Y esa visión, Karma, disculpa Silvia, esa visión, Karma, de resiliencia dentro de tu época emprendedora, ¿te ha servido ahora para liderar la Secretaría de Estado de una forma más quizá aterrizada, ¿no? O realista? Hombre, totalmente, porque la segunda gran prueba después de que tú creas una empresa en el 2006 y viene la crisis mundial del 2008, lo más parecido es que te fichen en el enero de 2020, jures el cargo el 16 de febrero de 2020 y el 13 de marzo estemos todos confinados. Por lo tanto, la otra guerra mundial Z fue la de la pandemia. Entonces, claro, creamos una empresa, una Secretaría de Estado de nueva creación, al mes entra la pandemia y tenemos que fichar a todo el mundo online, trabajar online, y fue realmente una experiencia que en ese momento la estabas viendo no como terrible, como tremenda, y ahora la ves y dices, wow, ¿no? Lo que hemos sido capaces de hacer, ¿no? Como sociedad. Silvia. Karma, tenemos una pregunta sorpresa para ti. Hola, soy Elena Guardans, presidente de WebHelp, y tengo un superpoder. Transmito confianza a la gente, y eso es magnífico para liderar equipos. Imagínate que te encontrarás con alguien en un ascensor y que tienes 20 segundos para presentarte a alguien que te pudiera ofrecer una posición de trabajo que te pudiera interesar. No sé, Ursula von der Leyen, por ejemplo. Entras en el ascensor y cuéntanos, ¿cuál es tu superpoder? Madre mía, qué voz, ¿no? Sí, da confianza. Muchísimas gracias. Da confianza. Karma, solo por darte contexto, son preguntas que son sorpresa para ti y también para la persona que las hace no sabe a quién las lanzamos, ¿no? Así que Elena Guardán se va a llevar una sorpresa seguramente cuando sepa quién era la destinataria. Pues yo soy especialista en folios en blanco. ¿En folios en blanco? Todos mis trabajos nunca tenían descripción, ni job description. Solo era, llega aquí, decide lo que quieres hacer, visualiza lo que quieres hacer y conviértelo en realidad. Y eso ha sido una sistemática de toda mi carrera. Cuando yo, evidentemente, crear una startup es trabajar un folio en blanco y visualizar algo a largo plazo y convertirlo en realidad. Hay gente que es muy buena visualizando, hay gente que es muy buena haciendo estrategia, pero luego no sabe implementarlo en la práctica. Yo quizá creo que combina las dos cosas, la capacidad de visualizar antes que nadie lo que puede ser ese futuro, pero luego concretarlo y hacerlo realidad. Y te digo, esto me ha acompañado desde que en Barcelona Activa creé la incubadora de empresas cuando no se había creado nadie. El primer fondo de capital riesgo que yo fui CEO, que fue Ericsson Innova, tampoco lo había creado a nadie antes. Creé mi compañía antes y aquí también en el gobierno tampoco lo había creado a nadie antes. Por lo tanto, yo creo que al final ya me voy a especializar eso en el currículum de LinkedIn, lo voy a poner. Pues sí, no estaría mal. Carmen. Si te parece, Karma, vamos a hablar un poquito, claro, no siempre tenemos el lujo, el privilegio de tener sentada al lado a alguien como tú. Vamos a hablar un poco de la ética en la parte de la inteligencia artificial, todo el tema de prevención de sesgos del futuro de trabajo. ¿Cómo crees que impactará esto en la ciudadanía y qué estamos haciendo para tratar de, no sé si de anticiparnos? Así es. A ver, lo que tenemos que estar conscientes es que esta revolución que estamos viviendo ahora, una revolución digital, sobre todo ahora, y lo estamos viendo pues con la emergencia de las IA generativas y que de golpe la gente descubre que eso es de acceso gratuito y que la democratización de las capacidades de computación avanzada están aquí para todos, nos damos cuenta que es la primera revolución tecnológica que va más allá de eficientar procesos o de automatizar funciones. Que por primera vez esa revolución nos cuestiona quiénes somos como seres humanos en un mundo digital. Cuando se inventa la máquina de vapor, nadie pregunta, ay, ¿cómo va a ser el ser humano después de la máquina de vapor? O ¿cómo va a ser el ser humano después de la electricidad? Y en cambio, te dices, ¿cómo va a ser el ser humano después que creamos un sistema que es capaz de pensar, que es capaz de decidir en nuestro lugar, que es capaz de incluso procesar muchísima más información
de lo que el ser humano es capaz, y ahí te obliga a volver a cuestionar cuál es tu rol en este mundo, ¿no? Y no tenemos que olvidaros que la tecnología la hacemos los humanos. Y por tanto podemos desenchufar y podemos poner el botón de parar. Lo que ocurre es que estamos generando una tecnología que todavía viene una encuesta en los desarrolladores, es decir, ¿hasta qué nivel, qué porcentaje de riesgo quiere que usted supone riesgo existencial para el ser humano? Y los que eran más positivos decían un 10%. Es verdad, estamos creando una tecnología que en el peor de los casos tiene un 10% de posibilidad de eliminarlos como especie y de convertirnos con el orangután, que es el último eslabón antes del siguiente nivel evolutivo. Y estamos haciendo eso nosotros mismos. Cuidado aquí, ¿no? Tanto, la clave de todo eso es que la tecnología... Dime, Silvia. Perdonad, chicas, es que va con un pelín de retardo y a veces es un poco complejo. Karma, ¿cuál crees que es el papel de los empresarios, de los emprendedores y de los gobiernos en este propio cambio? Yo diría que en primer lugar lo que estaba diciendo es que la tecnología no es neutra. Por tanto, la tecnología tiene riesgos, y en este caso tiene riesgos que no solamente son de quitarnos un puesto de trabajo pues, menos cualificado para dar espacio, creo yo, a otros de mayor creatividad, sino realmente cuáles son los riesgos existenciales del ser humano ante la tecnología. Eso aplica a la inteligencia artificial, aplica a las neurotecnologías, aplica a la computación cuántica, aplica por ejemplo, a la biología sintética, ¿no? O también, pues, con CRISPR y la ingeniería genética. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora, y siempre lo repito, es que estamos ante un momento de transición entre dos modelos. Un modelo industrial que ya no funciona y un modelo vinculado a la inteligencia artificial que aún está por diseñar. Y nosotros somos una generación de transición que tiene dos misiones y tiene dos responsabilidades en pro de las siguientes generaciones. Y ahí la responsabilidad también, Silvia, no solamente es de los gobiernos, también de las empresas, ¿no? Y de los propios profesionales. Y que de la misma manera que hay un código deontológico de los médicos, tenemos que empezar a pedirles un código deontológico a los desarrolladores de software, ¿vale? Pues a partir de ahí, nuestro deber es resolver los grandes problemas de la humanidad, que si no resolvemos nosotros, no va a poder resolver nadie. Uno, el del cambio climático. Y ahí necesitamos tecnología. Es decir, como resolvemos con tecnología los problemas de la emisión de CO2 que ya no podemos recuperar y tenemos que capturar con otras tecnologías, o ya no habrá planeta, no hace falta que nos preocupemos por él. Y la segunda, que es la que me afecta a mí, es resolver todos los dilemas éticos vinculados al desarrollo tecnológico. Porque si no lo hacemos nosotros, esta generación, y dejamos que la tecnología se desarrolle sin ninguna cortapisa, los impactos negativos que va a haber a nivel de discriminación de la sociedad, a nivel de generación de brechas, a nivel de riesgo existencial de la humanidad, no los vamos a poder revertir hacia atrás. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? En primer lugar, la Carta de Derechos Digitales, que España ha sido pionera desde hace 2 años, que hemos impulsado la Declaración de Principios y Derechos Digitales de la Unión Europea, hemos impulsado la declaración en Canarias de la OCDE el pasado diciembre en el Congreso que lideramos nosotros, y que la semana que viene el presidente del Gobierno firma en República Dominicana la Carta de Derechos Iberoamericanos. Estamos regulando, impulsando la regulación a nivel europeo para poner límites a la inteligencia artificial. Uno de los hechos de la Carta de Derechos, hay 2 capítulos muy importantes, que son los derechos vinculados a la inteligencia artificial y los derechos vinculados a las neurotecnologías, para que la gente lo entienda. ¿Qué estamos reclamando? Estamos diciendo el derecho a no ser sesgado, discriminado por un algoritmo. ¿Qué significa decir ese derecho? Bueno, que tienes que buscar sistemas para auditar los algoritmos, que es lo que estamos haciendo con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que España lidera ese sambo regulatorio y que vamos a ser el primer país del mundo en contar con una agencia española de supervisión de la inteligencia artificial. Otro derecho que queremos reclamar, el derecho a una segunda opinión humana. Si a mí un algoritmo me deniega mi crédito o me deniega un tratamiento médico, yo quiero que alguien me lo explique. Y si alguien no me lo cuenta, no me lo explique, pues que sea un humano que me lo diga, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un ámbito mucho más novedoso que la gente se está dando cuenta, que es el ámbito de las neurotecnologías. España va a liderar un proyecto que se llama Spain Neurotech, que va a ser el primer centro nacional de neurotecnologías de Europa, el 5º del mundo, y el único con una visión ética. ¿Va a estar en la Universidad Autónoma? Sí, es un proyecto que estamos en el Gobierno de España, en la Comunidad de Madrid, en el campus de la Autónoma de Canto Blanco, un proyecto donde vamos a invertir entre todos 200 millones de euros para crear un proyecto único a nivel europeo. Y ahí lo que queremos es añadir la dimensión ética al desarrollo de las neurotecnologías. Un ejemplo, que yo pueda decir que no me aumenten artificialmente mi cerebro porque me hacen un implante, que nadie me manipula mi identidad. Y yo digo, de la misma manera que no comercializamos con órganos humanos, que se prohíba comercializar con datos cerebrales. Porque en estos momentos los datos cerebrales están igualmente tratados como el dato de los pasos que hago con mi pulsera Fitbit y que una empresa americana tiene almacenadas en algún sitio. Pero tú imagínate que o un gobierno chino o una empresa americana tuviera todos nuestros datos cerebrales, que lo podemos tener ya hoy con la diadema de Elon Musk
O con unos auriculares, que el otro día en el mobile, una empresa que dice, tú tienes unos auriculares y escuchas música y yo leo lo que estás pensando. Ya, perdona, pero es que en el mismo momento que estoy leyendo mi música, me puedes introducir un pulso eléctrico para que compre esto en Amazon o que vote ese partido Sin aceptar político. cookies ni nada, Carmen. Sin O sea, aceptar te cookies. está leyendo Claro, el este es muy cerebro bueno y este no has punto. No sé si aceptado. entraría aquí la DSA. Pero todo esto lo tenemos que regular. Claro. Porque no vamos a permitir que eso se desarrolle sin cortapisas. Lo primero tenemos que ser conscientes de los riesgos y poner medios para evitarlos. Pero eso no va, por supuesto, en contra de la innovación. Y yo que les pido a las empresas responsabilidad y que también nosotros como ciudadanos elijamos con quién trabajamos, que elijamos qué productos compramos en base a que esas empresas nos den un marchamo ético y que están de línea con los derechos digitales de las personas. Jo, es que este sin duda es seguramente el próximo paso de la inteligencia artificial, o sea, todo el tema de auditarla precisamente, de los sesgos de la ética en la inteligencia artificial, y se me venía a la cabeza que seguramente la conoces en este caso, a la empresa que es española, aunque ella está en Nueva York, Éticas Consulting. Claro que sí, Es Gemma. brutal lo que hacen, ¿eh? Bueno, O sea, ellos nos han ayudado en algunas partes también del proceso de debate sobre los derechos, por ejemplo, la transparencia algorítmica. España es el primer país del mundo que tiene el concepto de transparencia algorítmica en una ley, que es la ley Rider. Y sí, ella es una persona conocida y muy experta. me acaba de venir Gemma Galdón. Karma, tenemos otra pregunta para ti. Querida Karma, ¿cómo estás? Me han dejado que me cuele en este episodio para hacerte una pregunta sobre inteligencia artificial. Estamos viviendo una época muy interesante para la inteligencia artificial. Desde World for Startups vemos que cada vez son más las startups de nuestro país que utilizan la inteligencia artificial de propósito general para resolver grandes problemas de nuestra sociedad. Desde tu punto de vista, ¿qué papel jugáis en la administración para asegurar que estos innovadores locales pueden crecer y competir a nivel global? Ahí estaba Sofía Benjumea, muchísimas gracias, de Google for Startups. Pues lo estamos haciendo porque estamos muy preocupados por este tema, ¿no? El gran problema de España no son las startups, y de hecho, a pesar de que no es un problema porque hay 14.000 startups en nuestro país, hemos creado la ley de startups justamente, y permíteme que en base a mi experiencia siempre digo, ojalá yo, cuando monté mi startup, hubiera tenido la ley que ahora hemos aprobado, ¿no? Porque realmente es un game changer, o sea, cambiar totalmente, elimina las barreras de entrada para la innovación, favorece fiscalmente las stock options, los inversores business angels, los grandes inversores. Tanto, la idea es convertir a España en un país preferido para inversores, para emprendedores y para el talento. Tenemos la visa de nómadas digitales, por tanto, eso era como eliminar las grandes barreras de entrada para las empresas de startup. Pero el gran problema en nuestro país no son las startup, son las scale-up, como bien apuntaba Sofía. Es decir, el problema es que las empresas, cuando van bien, y han pasado los 3 o 4 o 5 años de vida, y cuando tienen que crecer y ahí convertirse en unicornios, no lo hacen en nuestro país. Ahí es donde las perdemos. ¿Por qué? Porque no encuentran la financiación necesaria para crecer. Y se malvenden, yéndose a Estados Unidos, o pensando que porque Estados Unidos pues vas a encontrar más financiación y aquí no lo vas a encontrar. Y eso lo quisimos revertir de manera urgente. Y lanzamos el fondo NextTech, que es un fondo de 4.000 millones de euros, el segundo mayor de Europa, para poder invertir en empresas de base tecnológica, en Deep Tech, en Deep Science, de las fases de crecimiento. En España, cuando nosotros lanzamos eso, no había ni un solo fondo de más de 100 millones de euros invirtiendo en crecimiento tecnológico. Y ya hemos creado en menos de un año 3 fondos de más de 300 millones de euros. Entonces, un fondo de fondos, es decir, que un fondo pone 100 de privados y le ponemos 100 de públicos, con el objetivo de que los 200 los invierta en nuestro país para empresas de base tecnológica. Esto puede cambiar el panorama de inversión de manera enorme, de manera muy rápida, porque tenemos que cambiar dinámicas donde el sector privado no arriesga y no va a empresas de más riesgo tecnológico ni en rondas más grandes. Bueno, pues ya sabemos muchas empresas que nos han dicho, gracias al NextTech la ronda ha sido más grande, tengo más recorrido y puedo crecer desde aquí. Nuestro objetivo es creo que de una sola empresa en nuestro país que tenga un buen proyecto de negocio, que no se pueda quedar aquí porque no encuentra financiación, que sea por otros motivos, pero no porque no encuentra financiación. Y de hecho la experiencia de España, que es movilizar esos 4.000 millones de euros, ya ha sido recogida a nivel europeo y estamos ya lanzando a España, Italia y Alemania un fondo nuevo con el European Investment Fund, con el Fondo Europeo de Inversiones, para generar fondos de 1.000 millones de euros a escala europea. Por tanto, la idea es, utilizamos el NextTech para pasar a la siguiente liga a nivel español y luego ya cuando sigues otro nivel de inversión, te vas al fondo europeo. El objetivo es crear unicornios desde Europa que compitan a nivel global. Karma, yo hace unos días podía leer una entrevista, creo que era en la revista El, pero ahora mismo no estoy segura, unas declaraciones tuyas que a mí personalmente me han llamado la atención. Decías, hay que evitar la colonización tecnológica en inteligencia artificial. No sé exactamente a qué te refieres, no sé si lo puedes explicar. Sí, me refería a que toda la tecnología que estamos accediendo, inteligencia artificial, sobre todo la que interacciona con nosotros, ¿no? Los asistentes de voz, están desarrollados en inglés. También el chat GPT que estamos acostumbrados, si tú haces la misma
query, prompt ahora, ¿no? El mismo comando. Ujú. En inglés y en español te da soluciones distintas. El ejemplo muy fácil, muy paradigmático, es el que os voy a decir ahora. Si tú a Alexa o a Siri, en inglés, le dices, estoy triste, Alexa te contesta, te daría un abrazo. Ujú. Pero si haces la misma pregunta, Alexa, en ruso, dices, Alexa, estoy triste, Alexa te contesta, nadie dijo que la vida fuera fácil. ¿Qué significa eso? Significa que detrás de un lenguaje no solamente hay una herramienta de comunicación, no solamente son palabras, está una visión del mundo, están unos principios, están unos valores, está una historia, está una manera de situarte en ese entorno. Y lo que quiero es que cuando le diga a Alexa en español, estoy triste, me diga, ni de broma te quedas en casa, salimos de fiesta. Porque esto es lo que diría un español. Entonces, si estamos solamente utilizando herramientas que hablan en español, pero se han entrenado con modelos lingüísticos que tienen de base el inglés o el chino, que son las dos grandes potencias, nunca vamos, nos van a colonizar culturalmente a partir de la tecnología. Eso es lo que queremos evitar y por eso hemos desplegado el PERTE de la lengua, la economía de la lengua, con 1.100 millones de euros para crear el mayor corpus de la historia en lengua española para entrenar los modelos de lenguaje natural de una manera original en español. Tú te preocupas hace un rato por los sesgos. ¿Cómo narices vamos a resolver los sesgos de la lengua española con modelos de inteligencia artificial que han sido entrenados en inglés cuando el inglés no tiene ni género en el nombre ni el adjetivo? Entonces, la manera en que el inglés resuelve los sesgos no tiene nada que ver en la manera en que nosotros tenemos que resolver los sesgos en un modelo que de base está entrenado en lengua española. Aparte que luego los modelos son simples y estandarizan. Imagínate toda la riqueza dialectal y idiomática que tienen toda Iberoamérica. Entonces, lo que estamos haciendo es lanzar estos corpus donde tengan en cuenta no solamente todas las variantes, que yo soy catalana y se nota, de acento y de habla y de idiomática de nuestro país, sino también de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros viviremos más de 90 años. La mayor parte de nosotros a los 90 años viviremos solos y deberemos confiar muchísimo más en la asistencia remota de los servicios sociales, en la telemedicina y realmente la gran accesibilidad y la reducción de la brecha del edadismo va a venir por los asistentes de voz. Y asistentes de voz me tienen que entender a un niño de 6 años y una señora de 96 que ya le tiembla la voz. Entonces, todo eso es toda una oportunidad para que nosotros podamos ser una potencia junto a Latinoamérica de desarrollo de inteligencia en lengua española para un mercado que ya es de 600 millones de hispanohablantes. Y ahí es nuestra gran oportunidad. Ay, qué tema más interesante. Es que me estoy acordando de algunas female startup leaders como Natalia Rodríguez de Saturno Labs que están trabajando en esto precisamente, pero no puedo contar nada, pero tienen un proyectazo entre manos heavy. Y Claudia, por ejemplo, Claudia Gómez Estefan de Seniors o Nuria Pastor de Humanity Care, que hacen exactamente esto, telemedicina. Pues vamos a movilizar CareTech. ayudas para que esas empresas puedan hacer estos desarrollos. Carmen. Claro, nos vamos a poner un poquito más, como estamos a punto de acabar, un poquito más en el plano personal. ¿De qué te sientes particularmente orgullosa en estos últimos años, pero tú como persona? Bueno, yo diría, a nivel profesional, mi mayor satisfacción yo creo que es el legado que voy a dejar. Se debe llegar a un país donde España no estaba ni se le esperaba a nivel tecnológico y liderar a nivel internacional debates como los derechos digitales o la inteligencia artificial ética, yo creo que es algo que en nuestro país no estaba. La ley de startups también es un gran mérito y todos los cambios que no se ven, repito, no se van a ver ni nadie nos va a dar las gracias, pero que yo sé, porque sé el impacto de lo que estás haciendo, que están cambiando las dinámicas de todo un país y eso muy pocas oportunidades tiene una persona a lo largo de su vida profesional de tener el privilegio, el lujo de estar a un cargo que tiene este impacto con la oportunidad única de tener todos los medios a tu alcance para poderlo hacer. Y a nivel personal, pues que tengo una hija maravillosa de 19 años, que tiene todo el mundo por delante y cada vez que la miro digo, pues lo has hecho muy bien. ¿Y apunta maneras en tecnología o qué le gusta a ella? ¿Qué va? Ella bueno, rechaza toda tecnología, yo insisto, yo le voy ahí entrando, pero no, de entrada no le entra, de entrada lo rechaza y es tremendo. Pero ella es una mujer muy innovadora, o sea, que le gusta la innovación y bueno, va a llegar a la tecnología a través de la innovación. No seguro, y la innovación no siempre es tecnológica. O sea que seguramente podría desarrollar su innovación en cualquier campo. Karma, para finalizar, ahora sí que sí. La verdad es que nos tiraríamos hablando contigo otra hora. O sea, a mí se me ha pasado volando. Hay una pregunta que... a ver cómo planteo esto. Es que, ¿ves? Esto me viene bien que esté Silvia y ya no está porque se ha tenido que ir. Vamos a ver, Karma. ¿Cuál sería tu talento oculto si hubiese un levantamiento zombie?
Quien dice levantamiento zombie Exacto, dice explícame que eso, las porque inteligencias artificiales dominen el mundo, no ese 10% Sí. de posibilidades de que se acabe el mundo que comentabas antes, que me ha dejado bastante inquieta, la verdad. Una catástrofe, bueno, que a priori podría sonar a ciencia ficción, ¿no? ¿Cuál sería tu talento oculto? ¿Qué aportarías al equipo, no? Yo creo que lo que creo que sé hacer bien es identificar el talento que la gente no tiene y ubicar a las personas en el sitio donde pueden dar más de sí. Y eso es muy importante cuando tú ya tienes mucha experiencia en liderar equipos. Yo digo que no existe un puesto de trabajo para persona. Hay una persona por puesto de trabajo, sino que tienes que crear el puesto de trabajo adecuado a cada persona. Yo creo que si algo podría aportar es la capacidad de sacar lo mejor de cada uno a nivel de talento. Madre mía, ese es un talento, ese es un gran talento. Total. Y ya para terminar, Karma, ¿qué le dirías hoy si tuvieras delante a la niña que fuiste? Todo va a ir bien. Pues nos vamos a quedar con esta reflexión. Todo va a ir bien. Mira cómo doy vueltas al mundo. Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Madre mía, menuda conversación, de verdad. Muchísimas gracias, Karma Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, por haberte pasado por fundadoras de Female Startup Leaders. ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, pero me habéis hecho las preguntas más difíciles que me han hecho en mi vida. Os tengo que decir eso. Es un poco encerrona, ¿eh? No creo. Un poco encerrona. Sí, nos hemos portado bien. Yo creo que de verdad que nos lo hemos pasado muy bien. Muy interesantes, que dices, uy, cuidado, esta pregunta no es trivial y te hace pensar. Y muy, muy agradable. Muchísimas gracias. Las respuestas han estado más que a la altura. Estamos, bueno, yo de hecho me tengo que ver esto muchas veces para interiorizarlo bien. Pero millones de gracias. Gracias de verdad. Y ahora sí, cerramos, la estáis escuchando por debajo con Mundo Artificial de Lena Carrilero. Ya sabéis que esta canción nos acompaña a lo largo de este multicast, de este podcast de Female Startup Leaders, de fundadoras. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos acompañáis, los que nos veis en YouTube, los que nos escucháis en Spotify, en Apple Podcast. Podéis seguirnos en las redes sociales que deberían estar apareciendo en este momento por aquí. Estamos en todas, realmente. Estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram. Tenemos TikTok, acordaos, os lo dije en el episodio anterior, Fundadoras Podcast. De hecho, oye, está funcionando muy bien nuestro TikTok, estamos muy contentas. Para ser millennials no lo estamos haciendo mal en TikTok. No, muy orgullosas, de verdad. Y sobre todo muy orgullosas de la comunidad que estamos creando, que gracias a vosotros, insistimos, solo puede seguir creciendo. Así que muchísimas gracias y os emplazamos dentro de 15 días en el próximo programa. Hasta pronto. Chao.